exponer el tema, haremos mención de lo que antecede a la investigación concluyente. Pues bien, al comenzar a hacer una investigación de mercado, utilizamos lo que son datos secundarios, entrevistas a conocedores, entrevistas a profundidad, sesiones de grupo y estudios antropológicos. Todos estos son medios o elementos que conforman la investigación de tipo exploratoria y de tipo cualitativa. Algunas veces las empresas detienen sus investigaciones hasta aquí y no continúan con la fase concluyente, ya sea porque no tienen los suficientes recursos o porque subestiman la necesidad de seguir con la metodología. Sin embargo, cabe recalcar que la investigación de tipo exploratoria solo sirve para que los encargados de tomar la decisión sepan de lo que es y trata el problema y para posteriormente poder plantearse hipótesis. Y es aquí donde muchas veces las empresas o los investigadores se confían, ya que al tener la investigación de tipo exploratorio piensan que con esa información ya se pueden tomar decisiones. Sin embargo, no es así, porque eso les traerá muchos problemas y pérdida de tiempo, ya que todavía existe un alto grado de incertidumbre sobre la verdad en la información. La investigación concluyente. La investigación concluyente es el paso del método científico, que nos permite comprobar las hipótesis planteadas en la fase anterior. Con esta información podremos pronosticar el futuro y tomar decisiones más seguras y con un alto grado de certeza. La forma más conocida de la aplicación de la investigación concluyente son los cuestionarios. Los cuestionarios por apariencia y simple vista parecen ser fáciles, pero no es así del todo, ya que quienes se dedican profesionalmente a la investigación de mercado pueden decirse que se pasan días enteros para su diseño y su prueba. Esto se debe a que existen muchos tipos de cuestionarios y es por eso que hay formas específicas para su aplicación de cada uno de ellos. Un cuestionario mal diseñado o elaborado nos dará malos resultados. Es por eso que el investigador debe considerar bien los pasos en su elaboración. Problemas en la recolección de datos. Uno de los principales problemas en la recolección de datos es la discrepancia o la falta de acuerdo que existe entre los entrevistadores y los entrevistados en lo que dicen hacer y lo que en realidad hacen. Un ejemplo claro sería: viene mi amigo y me pregunta, me gusta tu compañera, quiero que me hables de ella. Entonces yo empiezo a hablarle de la carrera que ella lleva, de los años que tiene, de los gustos de su comida. Pero en realidad él necesita saber o quiere saber si mi amiga es soltera, si es casada, si le gustan las fiestas, en fin. Entonces aquí se ve una falta de información, un desacuerdo entre lo que él quiere saber y lo que yo le estoy informando. Todos estos tipos de errores en la recolección de datos para un trabajo de campo pueden minimizarse si se cumplen las siguientes condiciones. La primera condición sería: mientras más representativa sea la muestra de la población que quiero investigar, los errores serán mínimos. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántas personas se esperan en un residencial durante un mes, debo preguntar al recepcionista, no a los empleados, porque los empleados no me van a dar la información exacta, mientras que el recepcionista sí, porque tiene todos los registros anotados. La segunda condición sería: si los seleccionados son accesibles y están dispuestos a cooperar, nuestra entrevista se va a desarrollar de forma natural. Hay casos donde los entrevistados se encuentran ocupados y nos responden con muy poco interés. Entonces es recomendable que los entrevistadores programen una nueva cita para poder terminar de forma calmada la entrevista. Un ejemplo sería: si yo necesito saber cómo es el trato o la atención que brinda CEGIP a toda la población acá en Yacuiba, lo correcto sería que vaya y realice mi entrevista a las personas que están haciendo fila de 7 a 12 o 2 de la tarde para ser atendidas, porque ellos me van a dar la información más clara, ya que van a estar viviendo el momento, el trato que CEGIP les brinda. Esto me va a ayudar a mí porque voy a tener más tiempo para desarrollar la entrevista, y a ellos porque van a sentir que el tiempo pasa más rápido. La tercera condición sería que en muchas ocasiones los entrevistados responden positivamente sin antes haber entendido bien la pregunta. Entonces, es trabajo del entrevistador hacerles entender la pregunta para obtener respuestas positivamente. Por ejemplo, si yo quiero hacer una entrevista a las madres de familia para saber qué opinan sobre el uso de la tecnología hoy en día en sus hijos, entonces necesito y es importante que yo les hable con palabras sencillas donde ellas me puedan comprender. Cuarta condición: en ocasiones los entrevistados realizan la entrevista o el cuestionario a personas que no reúnen los requisitos. Un ejemplo muy claro sería cuando el INE realiza las entrevistas
contrata o ocupa a jóvenes mal capacitados para que estos realicen la entrevista. Entonces, estos jóvenes, en vez de ir a hacer las entrevistas a las personas indicadas, prefieren sentarse en una esquina y rellenar ellos mismos la entrevista. Y más aún porque reciben un pago. Quinta condición, es importante que el entrevistado nos comunique la imagen interna que se ha formado del producto o del servicio y además tenga la voluntad de hacerlo. Un ejemplo sería, voy a construir un lugar turístico, entonces necesito la opinión de la gente para saber qué puedo construir. Entonces es importante que las personas me transmitan su idea de las áreas de recreación que puedo y que ellos quieren que se construya. Sexta condición, el entrevistador debe comprender y anotar correctamente las respuestas que obtenga en la entrevista y también debe tener una constante capacitación y supervisión. Una vez terminada la entrevista, el entrevistador debe cerciorarse de que todas las respuestas que haya anotado estén claramente para ser transmitidas. El cuestionario como método tradicional. El cuestionario es el método más conocido por el investigador y por el público en la recolección de datos. Tiene ventajas como desventajas. Las principales ventajas son las siguientes. Diversidad, porque se puede incluir una gran variedad de herramientas y preguntas. Por ejemplo, a un consumidor de Coca-Cola no solo puedo preguntarle con qué frecuencia consume la gaseosa, sino que también qué le motiva a hacerlo, cuáles son sus gustos por la misma y cuál es su actitud ante el producto. Velocidad y costo. Es más rápido y económico a diferencia de la observación. Por ejemplo, si yo necesito saber las actitudes de los consumidores de un jugo ante la etiqueta del producto, necesito aplicar el método del cuestionario. En cambio, si uso el método de observación, tendría que colocar una cámara en un súper para ver cómo reaccionan los consumidores ante la etiqueta nueva, y esto me llevaría más tiempo y costo. Las desventajas son las siguientes. Renuncia al cuestionario. Es cuando las personas nos esquivan al cuestionario y si nos responden mal. Carencia de información. Es cuando los entrevistados no tienen la información suficiente y necesaria para respondernos claramente. Influencia del procedimiento de interrogatorio. Se refiere a las preguntas mal diseñadas por el entrevistador que pueden causar incomodidad en el entrevistado. Tipos de cuestionario. Pueden diseñarse teniendo una lista de preguntas en un orden cronológico. También se pueden realizar sin tener esta lista previa. En este segundo caso, el investigador adapta el interrogatorio de acuerdo a manera como se va desenvolviendo la entrevista. Tenemos dos tipos de estudio, el estructurado y el no estructurado. En esta ocasión nos vamos a basar en su finalidad y en su estructura. Estructurado no disfrazado. En este caso tiene un orden lógico y el entrevistado se da cuenta cuál es el fin del estudio de la entrevista. Es por decir, el entrevistador le da pautas para que se dé cuenta hacia qué fin va el estudio. En este caso se realiza en muchas ocasiones en los productos, en los bienes. No estructurado, no disfrazado. En este caso no tiene un orden cronológico de preguntas, pero sin embargo el entrevistador le da pautas de qué se trata el estudio a lograr. Las preguntas van surgiendo a manera que va avanzando la entrevista. Estructurada, disfrazada. En este caso tiene un buen orden cronológico, pero el entrevistador no le da pautas del tema a seguir. Quiere decir que el estudio que está realizando, el entrevistado no tiene idea de por qué le realizan algunas preguntas, sin embargo las contesta, pero el fin del estudio no queda claro en él. No estructurado o disfrazado. En este caso no tiene una estructura, no tiene un orden de preguntas y tampoco el entrevistador le da pautas de cuál es el fin del estudio. En este caso las preguntas, como bien dice el título, se disfrazan para que el entrevistado no sepa el fin del estudio. Cuestionarios por método de clasificación. Una vez que el investigador haya decidido elaborar el cuestionario, necesitará establecer una comunicación directa con los grupos estudiados a través de los siguientes medios. Entrevista telefónica. Es uno de los métodos más utilizados durante esta última década, que se utiliza cuando el número de entrevistados es reducido y el contenido es concreto. Las ventajas de este método es que nos proporciona datos al instante y es uno de los métodos
más económico. Y una de sus principales desventajas es que las personas no quieren acceder a este tipo de entrevistas porque piensan que estamos invadiendo su privacidad. Entrevista autoaplicable. En este tipo de entrevista, el entrevistador le entrega el cuestionario a la persona entrevistada y no es necesario que el entrevistado resuelva el cuestionario en ese momento, sino que dispone de un tiempo para resolver el cuestionario. Entrevista personal. Es uno de los métodos más exitosos, ya que el entrevistador tiene a la persona de frente y ella le puede brindar datos exactos. Correo electrónico. Es uno de los métodos más rápidos, ya que mediante el correo electrónico se puede enviar y recibir cuestionarios de distintos tipos. Panel del consumidor. Es la selección de información de manera periódica entre un grupo determinado de personas.